vivíamos en una finca Pan Colorado, una finca que tenía mi mamá. Vivíamos allá y entonces una ocasión, una mañana amanecieron unos vecinos por ahí muertos, los habían matado. Y entonces mi mamá pues se asustó toda y dijo, no, que nos tenemos que ir para Armenia, como nosotros él tenía otra casita en Armenia. Y entonces nos fuimos, era en una vereda que se llama Coloradas, bajo Coloradas, por Sevilla. Y entonces mi papá se consiguió un agregado, y ese agregado tenía 2 hijos y la señora era una viejita ya vieja. Entonces se consiguió unos agregados y entonces nosotros nos fuimos a ir a Armenia otra vuelta y mi papá dejó esos agregados allá. Y entonces cuando mi papá vino como a los 8 días a recoger el café, porque mi papá había dejado una heldaja llena de café, de la cosechita, había dejado un café el que estaba secando y había dejado bultos ahí, entonces el agregado se pautó con un tío de nosotros, con un hermano de mi mamá, y entonces le robaron la cosechita a mi papá. Entonces cuando mi papá vino, el cuento que le echó el viejito era que se le han robado todo ese café. Y entonces resulta que mi papá investigó y se dio cuenta de que era un hermano de mi mamá, un tío de nosotros, se había pactado con el man ese, con el otro señor, y se robaron todo el café, y le robaron la cosechita a mi papá. Y entonces mi papá, todo berraco, se fue para Armenia. Y entonces le dijo a mi mamá que nos teníamos que volver, porque habían robado la cosecha. Y entonces nos vinimos. Y él le dijo al agregado que les ocupara la casa. Y entonces nosotros viejitos no queríamos ocupar, entonces nosotros nos vinimos otra vuelta. Nos vinimos otra vuelta para ahí y llegamos a la casa y la casa no tenía en un salón ahí como este. Y otra piecita más allá. Y entonces nosotros llegamos y nos le metimos de lleno al salón y resulta que ellos tenían 2 hijos y uno de ellos era brujo y la señora también era bruja. Y entonces cuando nosotros llegamos ahí ya por la noche, yo estaba con mi papá en la celda. Eran como las 7 de la noche, estábamos recogiendo un café que era en la celda cuando llegaron y ¡pum! Nos tiraron un poco de agua encima. Y entonces mi papá, pues claro, y hoy no, nadie es por ninguna parte. Y entonces seguimos recogiendo el café y lo entramos hacia adentro. Y estábamos en la cocina cuando de un momento a otro traen una panela en una olla con agua. Y entonces mi papá ya miramos por toda parte y nada. Y no veía nada, ni quién ni nadie, sí. Y entonces eso quedó así. Ya mi papá cogió un machete y se agarró a voltear y no, nadie por ninguna parte, entonces eso quedó así. Y al otro día por la noche, yo me fui con un hijo de él, me dijo que fuéramos a la Honda, y había que subir una lomita, y cuando íbamos subiendo la loma nos apareció un tipo alto, hermano, con una vara, con un vestido blanco, pero alto, una persona alta, con una vara ahí. Y entonces yo llevaba un machetico que lo cargaba acá, y entonces yo lo saqué. Yo soy un gallo desde pequeño, mano. Yo era el compañero de mi papá. Entonces yo cuando vi ese man ahí parado, así atrasado en el camino, entonces yo fui a sacar el machete. Pero como yo iba con el otro pelado, otro muchacho, un hermano un hijo del agregado. Y entonces el hombre mío me cogió y me dijo, no, Osquita, no se ponga, deje eso, no, mire, vámonos por acá. Y cogimos otro camino. Y yo me quedé aterrado viendo ese man tan alto y con una vara y vestido blanco ahí. Y entonces seguimos.
Fuimos a la fonda y cuando bajamos pues no había nada, no, ya no estaba. Y llegamos a la casa, cuando llegamos a la casa, se agarraron, esos silbaban, se agarraron a silbar. Y entonces, y veníamos en el camino cuando un marrano, que atravesó un marrano echando candela, salió del cafetal y se pasó para otro camino, yo lo vi, un marrano echando candela por ahí, yo más asustado, y el hombre pues me miraba, con el que yo venía, él me miraba y me decía, no, tranquilo, quita, era un marrano que va para ahí todo bravo. Y allí me asusté yo cuando dije, ese marrano que se atravesó así por el camino, un camino de herradura. Y se atravesó por el camino y entonces echando candela y se tiró para el cafetal. Y entonces yo sí me asusté porque pues estaba muy pelado, mano. Y uno siempre le da miedo. Entonces el man me decía, no, eso es un marrano que pasó por ahí todo bravo. Y seguimos y cuando llegamos a la casa, yo estaba con mi papá, estaba con mi papá ahí en la cocina, en la puerta de la cocina. Y mi papá estaba alegando con el señor que había con el agregado, diciéndole, cuando hemos montado otro trano, un poco de café, ese café pelado, un poco de café y trano lo tiraron a la cara, a mi papá y a mí. Y entonces yo pues ya estaba como asustado y yo era pegado de mi papá. Y mi papá con un machete, y estábamos, entonces yo me senté así en una cama, y ahí estaba mi mamá acostada, mi mamá estaba de dieta de Melvita, y tenía a Melvita ahí abrazada, cuando vi que mi mamá pegó el grito, mi mamá se pegó el grito, ay, Virgen Santísima, dijo. Y entonces yo volteé a mirar cuando la camándula, mi mamá tenía una camándula de la almohada, cuando tranca, yo así en la mitad de la sala, en la mitad de la pieza cayó una camándula. Y a mi mamá la cogieron de la mano y ella dice que sentía una mano suavecita, como una mano de una persona pequeñita, le cogieron la mano. Y eso mi mamá gritaba y entonces ya mi papá se regó con ese machete. Cuando volteó yo a ver, cuando esa señora, una viejita con ese pelo hasta por acá abajo, ese pelo hasta por acá, y haga de cuenta una bruja, mano. Y entonces ya mi papá se regó todo eso y entonces ya les dijo que tenían que desocupar, que al otro día no se iban, que se formaba el problema. Mi papá también era gallo, mano. El padre del viejito, viejo. Y sí, no, el cuento era que esa noche no podemos dormir porque eso tocaban la puerta, le daban vuelta a la casa y tocaban las puertas y hacían bulla y jodían y se metían a la cocina y mi papá se levantaba y no había nadie. Esa noche nos la pasamos fue sentados ahí. Y eso prácticamente sí, hermano. Por eso es que yo sí digo que las brujas sí existen, hermano. Sí existen porque yo era tras de mi papá y eso nos hacían bulla y ese techo acá encima se lo movían encima y silbaban. Y entonces mi papá cogió, yo me acuerdo que mi papá cogió y cerró todas esas puertas la vieja, la vieja, volteamos a ver y ella dormía en una cama así, como estábamos en un salón así grande, aquí está la cama de mi mamá y ellos vivían en otra cama por allá. Y yo sí miraba para la señora porque yo me asusté porque la vi que ya se aflojó de pelo y eso le da hasta por acá. Y se levantó, la vieja se levantó y se agarró a chocolate a esa hora, mano. A chocolate y tomaron chocolate. Y resulta que era que la vieja era bruja y un hijo, ellos eran dos hijos. Y no era el viejo brujo, sino ella y un hijo. Pero ellos eran lo más de formales, hermano, con nosotros, hermano. Ellos eran formales. Y esa noche nos oyeron mucho, hermano. No, eso era un gallo, hermano. Anoche no dormimos y al otro día ya mi papá se le enojó por la mañana. Porque mi papá él no durmió. Y yo pegado a mi papá ahí, sentado en la cama. Y yo me acosté así en unos costales así, pero eso cogían a tocar la puerta y a silbar ahí.
Y eso sí, eso fue verídico, hermano. Yo me acuerdo, yo tenía 10 años, hermano.